Buen día y bienvenidos a este tercer video de nuestro curso de blockchain. Esta vez hablaremos de cómo las nuevas tecnologías en economía, incluyendo blockchain, están revolucionando un aspecto central de la generación de riqueza, el financiamiento. El sistema económico en que vivimos actualmente, incluso aquellos países que intentan sustraerse a él, se llama capitalismo. En este modo de producción o sistema económico, el capital es el elemento central de la creación de riqueza. Las empresas requieren de capital para poder establecerse, operar y crecer. Existen diferentes opciones de fondeo para un proyecto, dependiendo de la etapa de madurez en que se encuentra. Estas etapas están asociadas típicamente a los rendimientos mostrados por las empresas en los últimos 3 a 5 años. Pero, ¿cuáles son las opciones para un emprendimiento? Es decir, ¿cuáles son las opciones para un proyecto que, por supuesto, no cuenta con historial financiero ni con activos físicos para respaldar un préstamo? Tradicionalmente, no muchas. La primera etapa en el ciclo de vida de una empresa, que inicia con la gestión y puesta en marcha del proyecto, se caracteriza por tener rendimientos negativos. Hay mucha inversión y escasas ventas. Esta etapa se prolonga hasta alcanzar el punto de equilibrio, es decir, el punto en que los ingresos empiezan a superar a los gastos y a las posibles pérdidas. Esta etapa se conoce como el Valle de la Muerte, ya que la empresa debe operar en condiciones adversas y son muchas las empresas que no sobreviven. Aproximadamente el 80% de las empresas mueren durante los primeros 3 años. Conseguir financiamiento en esta etapa es típicamente difícil y riesgoso. Las principales fuentes de financiamiento, particularmente en la fase temprana de esta etapa, son las llamadas 4F, por las siglas en inglés de fundadores, familia, amigos y fans. Es decir, en esta etapa, el financiamiento procede de fuentes informales y bajo procedimientos típicamente flexibles y sin mucha demanda. Cuando el emprendimiento empieza a dar señales de crecimiento, aunque aún presente rendimientos negativos, puede empezar a recibir el llamado financiamiento ángel. Los inversionistas ángel son personas o entidades que están interesadas en promover la iniciativa empresarial, más con un enfoque de tutoría o de apadrinamiento que de búsqueda real de rendimiento. Y al mismo tiempo, por supuesto, invertir temprano en un posible buen negocio a futuro. Este tipo de inversión es también flexible. El inversionista típicamente ofrece recursos bajo un esquema de alto riesgo. En esta fase, la empresa puede también aprovechar programas de crédito a fondo perdido otorgados por instituciones típicamente de gobierno que tienen el objeto de estimular la creación de empresas. El conjunto de estos financiamientos es lo que se conoce como capital semilla. Conforme la empresa crece y se estabiliza, se convierte en sujeto de otras formas de financiamiento. Primero tendrá acceso a los fondos privados, es decir, inversionistas que llegan al proyecto ya con cierto grado de seguridad. Más tarde, los fondos públicos, es decir, obtener financiamiento a través de la venta de acciones en bolsa y finalmente, cuando la empresa es claramente estable, puede acceder al mercado de capitales, es decir, préstamos bancarios directamente a la empresa. El crowdfunding, financiamiento colectivo o micromecenazgo, es una alternativa para buscar inversión temprana a un proyecto y puede verse como una manera de ampliar el grupo de fans en las 4Fs a través de plataformas digitales. Este mecanismo de financiamiento es un claro ejemplo de la economía 4.0, en el que la inversión a un proyecto se obtiene a partir de un conjunto amplio de inversionistas, típicamente pequeños y no vinculados a los sistemas financieros tradicionales, en lugar de recurrir a los esquemas tradicionales de financiamiento basados en bancos con intereses definidos unilateralmente por el dueño del capital. Aunque el crowdfunding tomó relevancia con la aparición de plataformas digitales como Indiegogo en el 2008 y Kickstarter en el 2009, en realidad es una estrategia que ha sido históricamente utilizada en diversos proyectos, aunque sin utilizar ese nombre. La instalación de la Estatua de la Libertad de Nueva York es uno de los primeros ejemplos documentados de crowdfunding. La Libertad iluminando el mundo es una estatua de cobre financiada y construida en Francia como un regalo del pueblo francés al pueblo de los Estados Unidos. En Estados Unidos debía construirse el pedestal y armar la estructura de la estatua que fue transportada en partes.
Durante 2 años consecutivos, el gobierno de Nueva York negó el apoyo necesario para la construcción del pedestal, que ascendía a $100,000 de la época, aproximadamente 2.3 millones actuales, y la obra no avanzó. Joseph Pulitzer, editor del diario New York World, creó una iniciativa para reunir los fondos y ofreció publicar el nombre de todos los que apoyaran el proyecto sin importar la cantidad. Adicionalmente, a quienes donaran más de $1 le entregarían una réplica de 6 pulgadas de la Estatua de la Libertad, y a quienes donaran más de $5 una réplica de 12 pulgadas. Como resultado, se recibieron 120,000 donaciones, el 80% de menos de $1, acumulando $102,000 y permitiendo la instalación de uno de los monumentos más famosos de la actualidad. Otro proyecto temprano de crowdfunding ocurrió en México en torno a la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, declaró la nacionalización de la industria petrolera. El compromiso de indemnización dejó al país con una deuda que sobrepasaba las posibilidades de pago del gobierno, en particular debido a la intención del general Cárdenas de liquidar la deuda antes de concluir su periodo presidencial. La demanda original era de aproximadamente 440 millones de pesos. Cárdenas solicitó el apoyo de la gente para pagar la deuda. La solidaridad de la gente generó un financiamiento de aproximadamente 2 millones de pesos que fue aportado con gallinas, hortalizas, aportaciones en centavos y otros recursos al alcance de la gente. El objetivo no se cumplió, pero el ejercicio quedó para la historia. La estrategia de financiamiento colectivo dio un verdadero salto con la llegada del Internet, y en particular con el desarrollo de plataformas digitales especializadas. Gracias a estos nuevos canales de comunicación, el financiamiento colectivo dejó de ser una curiosidad, una colección de casos anecdóticos y se transformó en una herramienta de negocios. Hay muchas historias de éxito en esta nueva forma de obtener financiamiento, entre las que podemos destacar los casos de Marillion y el de Amanda Palmer, aunque en verdad hay muchos más que vale la pena revisar. Marillion es una banda británica de rock neoprogresivo creada en 1979. En 1997 se preparaban para lanzar su noveno álbum, This Strange Engine, pero no contaron con el apoyo de su casa editora Castle Records, que en ese momento los consideraba como poco rentables. La solución fue una campaña por internet, en la que enviaron a todos los miembros de su base de fans, aproximadamente 6,000 personas, un correo preguntándoles si estarían dispuestos a comprar por anticipado su nuevo álbum, y la mayoría respondió que sí. Vendieron aproximadamente 12,000 copias del álbum por anticipado, y con eso financiaron la producción del disco y una gira por los Estados Unidos. Amanda Palmer, por otro lado, es una cantautora, música y performer estadounidense. Es una de las fundadoras del género Dark Cabaret y por lo tanto no es ajena a tener un contacto muy cercano con el público. En 2010 rompió su relación con su compañía disquera Roadrunner Records e inició una estrategia de negocios basada en crowdfunding, que sin ser el primer caso de crowdfunding aplicado a la industria musical, sí fue un caso tan exitoso que ayudó a popularizar este esquema de financiación. En el 2012, Palmer lanzó a través de Kickstarter una campaña de venta anticipada de su siguiente álbum, con el objeto de reunir $100,000, obteniendo al final 24,883 patrocinadores por un total de $1,192,793, es decir, casi 12 veces lo planeado, la mayor cantidad de fondos recaudados para un proyecto musical en Kickstarter hasta ese momento. El éxito de este proyecto la llevó a crear en el 2013 la plataforma de crowdfunding Patreon. Otros dos casos de crowdfunding relevantes son el de la ensalada de papas y el terabyte de camarones en la nube. En el 2014, un usuario identificado como Zach Danger Brown publicó como broma seguramente un proyecto de crowdfunding en Kickstarter. El objetivo manifiesto de este proyecto era recaudar $10 para hacer una ensalada de papas. La ocurrencia y su forma de plantear el proyecto le llevaron a recaudar $55,492, que después utilizó para organizar un festival público y actos de beneficencia. Por su parte, Eric Dennis en el 2015 publicó otro proyecto en la misma plataforma que planteaba como meta obtener $100 para crear un repositorio en la nube con 1 terabyte de camarones virtuales.
La campaña le llevó a recaudar $1,711. Estos proyectos muestran a un nivel anecdótico y caricaturesco cómo los nuevos mecanismos de financiamiento dan un mayor peso al contacto del emprendedor con un público dispuesto a arriesgar poco dinero a cambio de diversos satisfactores que no necesariamente consisten en un rendimiento económico, sino incluso, en casos como los dos presentados aquí, una recompensa por hacernos reír. Esto es financiamiento al margen de indicadores de retorno, análisis de pertinencia o planes de negocio. Por supuesto, sobra decir que cada vez es más difícil tener éxito en este tipo de proyectos. Las mismas plataformas han puesto candados para evitarlo. Y un buen plan de negocios desarrollado con profesionalismo es siempre la base para una campaña exitosa de crowdfunding. Actualmente, existen diferentes tipos de campañas de crowdfunding. Su elección y viabilidad dependen del tipo de proyecto y de los montos a obtener. Existen proyectos de crowdfunding basados en recompensas en los que la campaña ofrece diversos beneficios a quienes respaldan el proyecto. Típicamente se otorgan compensaciones dependiendo de la cantidad donada. Estas campañas son muy populares ya que ofrecen al donador un incentivo concreto de retribución. Los proyectos de crowdfunding basados en donaciones se utilizan para buscar apoyo de personas que no esperan recompensas tangibles a cambio de su mecenazgo y están dirigidos a financiar proyectos de carácter público o sin fines de lucro o realmente para apoyar actividades creativas o incluso personales. Aunque este tipo de campañas se ha empleado desde hace mucho tiempo sin necesidad de plataformas de crowdfunding, típicamente requieren de una infraestructura social y medios de promoción y organización, como las utilizadas por la Cruz Roja en sus colectas, recursos con los que no cuentan las pequeñas organizaciones. GoFundMe se creó en 2010 y es actualmente la plataforma líder en campañas de crowdfunding basada en donaciones. Las campañas de crowdfunding basada en participaciones, mismas que no se encuentran disponibles en cualquier país, permiten a los empresarios llegar a un universo amplio de potenciales inversionistas. Los aportantes reciben a cambio de sus contribuciones acciones que los hacen dueños parciales de la empresa. El último esquema de financiamiento colectivo que mencionaremos es el crowdfunding basado en deuda. Este modelo permite conseguir préstamos colectivos. En este caso, los emprendedores pueden solicitar préstamos sin tener que recurrir a un banco. Dado que el riesgo se distribuye entre muchos potenciales inversionistas, los requisitos para contratar el préstamo suelen ser menores y los intereses más bajos. Como puede apreciarse, estos esquemas se traslapan, pudiendo albergar proyectos muy similares. El crowdfunding es una forma centralizada de obtener financiamiento colectivo. Es decir, aunque las campañas de crowdfunding hacen a un lado a los bancos, tienen que realizarse a través de alguna plataforma centralizada, que como intermediario da fe de la autenticidad de un proyecto hasta cierto punto, cobrando una comisión por este servicio, básicamente como los mercados en línea. Con blockchain surge otra nueva forma de financiamiento colectivo, en este caso descentralizada, es decir, sin intermediarios entre el emprendedor y los inversionistas, conocida como crowd sale o más popularmente como oferta inicial de monedas, las famosas ICO. Una ICO es una herramienta de recaudación de fondos externos a través de la emisión de tokens que pueden ser de seguridad o de utilidad. La diferencia entre estos dos tipos de tokens la analizaremos en otro tema más adelante. Pero en concreto, las ICO pueden consistir en la venta anticipada de criptomonedas o en la venta de un derecho de propiedad o de regalías de un proyecto. La idea detrás de esta estrategia es la siguiente. Supongamos que una empresa tiene una idea para un nuevo negocio, que puede ser la emisión de una nueva criptomoneda o un proyecto tradicional, pero que requiere financiación. En lugar de recurrir a procesos de fondeo tradicionales, la empresa puede titulizar el negocio a través de tokens y vender los tokens a un precio preferente durante un periodo especial, que es lo que realmente se conoce como ICO. Al igual que en el crowdfunding, existen pocas restricciones, si es que hay alguna, sobre quién puede participar en una ICO y qué cantidad puede invertir. Sin embargo, a diferencia de un proyecto de crowdfunding, una ICO se realiza a través de una blockchain, sin la participación de una plataforma que funcione como intermediario. En su lugar, se suelen utilizar contratos inteligentes para canalizar las aportaciones al proyecto, llevar el control de propiedad de los tokens y, particularmente, para dar fe sobre el manejo de los recursos. Un problema fundamental con las ICO
compartida en gran medida por el crowdfunding, es el hecho de que la mayoría de ellas recaudan dinero antes de tener el producto, por lo que este tipo de inversión es considerada extremadamente especulativa y riesgosa, pudiéndose tratar en muchos casos de una estafa. Una ICO inicia típicamente con la publicación de un white paper en el que la empresa describe su modelo de negocio y los aspectos técnicos más relevantes. Este documento incluye detalles sobre las funciones que realizarán los tokens emitidos durante la ICO y el proceso de creación de los tokens. Un elemento importante es que se deben especificar claramente la cantidad de tokens que serán creados y el proceso para hacerlo. La forma más sencilla es comprometerse a pregenerar un número fijo de tokens y luego nunca volver a emitir más, pero también son comunes a enfoques más complicados. Luego los tokens se ofrecen a la venta en una subasta y los ingresos se utilizan para financiar el proyecto. Para crear una ICO, los desarrolladores de los tokens crean un contrato inteligente. Las personas se registran en la plataforma y obtienen una dirección especial de billetera. Ahora, simplemente necesitan enviar su aportación a dicha dirección utilizando alguna criptomoneda, Ether o Bitcoin por ejemplo, y después de que finalice la ICO, los tokens se distribuyen automáticamente a los propietarios correctos. El contrato inteligente es responsable de asegurarse de que se entreguen las monedas a los empresarios siempre que se haya cumplido con el objetivo de recaudación. En caso contrario, los fondos son regresados a los inversores. Cada oferta inicial de monedas tiene un precio especial, pero normalmente se divide en varias etapas. Después de cada etapa, el precio por token suele aumentar, lo que estimula la inversión temprana y genera un efecto en cascada. Como ejemplo, veamos el caso de la plataforma Fishblood y su token 1ST barra. Fishblood es una plataforma descentralizada de recompensas en eSports. Los jugadores ganan monedas compitiendo en juegos de computadora registrados mediante contratos inteligentes a través de la blockchain de Ethereum. Las personas también pueden ser recompensadas por fungir como jurado. La base financiera de Fishblood es un token de utilidad que da acceso a las funcionalidades de la plataforma. Podemos decir que es la moneda de la plataforma, aunque no es propiamente dinero, es más como una ficha de casino o de maquinitas. En el white paper, los desarrolladores establecen que la nueva criptomoneda, llamada 1ST barra, se podrá adquirir de manera regular a través de la aplicación nativa de Fishblood, pero también como transferencia de otro jugador o a través de partidos competitivos participando como jurado o testigo o como recompensa por referenciar nuevos jugadores. Una proporción de estas monedas fue ofertada por la empresa en preventa, es decir, a través de una ICO. El white paper establece de antemano que la preventa estará disponible del 26 de septiembre de 2016 al 24 de octubre, es decir, 4 semanas. Adicionalmente, se establecen promociones en la compra de tal manera que durante la primera hora se podrán obtener 170 monedas 1ST barra por un Ether. Después, el precio se incrementa a una tasa de 150 1ST barra por Ether durante el resto de la primera semana. Cada semana se aumenta el precio hasta alcanzar, al concluir la preventa, un precio de 100 1ST barra por Ether. En el documento también se establece cómo se repartirá el dinero recabado de la preventa. El 10% de lo recabado, por ejemplo, se entregará como bono al equipo de desarrollo, sujeto a un periodo de retención de 12 meses. De la misma manera se especifica cómo se va a utilizar cada criptomoneda restante. Esta descripción de cómo se distribuirán los recursos de la ICO tiene el objeto de dar confianza a los compradores o inversionistas sobre el proceso de inversión. Así pues, el micromecenazgo y la oferta inicial de monedas son nuevas formas de financiamiento propias de la economía 4.0, en las que el financiamiento a una empresa o a un proyecto en general se obtiene a partir de pares, en lugar de tener que recurrir a los mecanismos de financiamiento tradicionales que muy posiblemente serían inaccesibles o al menos más costosos. Las ICO en particular son un mecanismo típicamente descentralizado basado en blockchain y en el uso de activos virtuales para obtener financiamiento colectivo para un proyecto, particularmente en la fase de captación de capital semilla.
Mientras que en el crowdfunding el financiamiento se obtiene a través de plataformas centralizadas que hacen de intermediarios y garantes de confianza, en el caso de la SICO, la confianza se obtiene a partir del uso de contratos inteligentes en una blockchain. Bien, gracias por atender este video y no se olviden de dejar sus comentarios aquí mismo o en LinkedIn, suscribirse en las campanitas y dar like o dislike al video. Hasta la próxima.